Dios les bendiga a todos. Los saludo en el nombre del Señor. Contento de estar acá en esta mañana. Queremos meditar en esta mañana en cómo glorificar a Dios con nuestra vida. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más que peticionarios, el Señor anda buscando adoradores. A veces la palabra adorar se confunde con solamente cantar, solamente acompañar alguna alabanza, alguna adoración con notas musicales. Pero la palabra glorificar también significa adorar a nuestro Dios. Pero en este caso el apóstol Pedro usa la palabra glorificar a Dios. ¿Cómo puedo yo con mi vida glorificar al Señor? ¿Cómo podemos glorificar al Señor con nuestra vida? Dice el versículo 4, ahí mismo, versículo 14, perdón. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, o sea, si alguien lo atropella, si alguien habla mal de usted, esa palabra vituperado, sois bienaventurados. Ya el Señor tenía razón cuando alguno sea vituperado por causa de mi nombre. Soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Usted es como un altar que va caminando por todas partes, las 24 horas del día, de noche, de día. Usted es el altar donde se glorifica a Dios. El apóstol Pablo, enseñándonos en Romanos capítulo 12, él cita en estos dos primeros versículos, más que todo, pues en el primero, dice en Romanos 12:1, donde dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, porque es vuestro culto racional. Él estaba citando esa alabanza que el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía al Señor en el altar del holocausto. Todos los días a las 6 de la mañana, el sacerdote ponía sobre ese holocausto un cordero, una ofrenda para adorar al Señor. Esa ofrenda duraba hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde el turno del otro sacerdote llegaba y ponía la otra ofrenda para que durara toda la noche. Y el apóstol Pablo citó ese pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Una adoración constante, continua, de noche, de día. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Creo que no hemos padecido a veces lo suficiente como cristianos. Aquí en Colombia y en muchas partes del mundo gozamos de una libertad para predicar, para hablar. A veces salimos a evangelizar por las puertas, por las calles, y lo único que hace la gente es cerrarnos la puerta. Pero vituperado como el Señor, que nos salen la barba, que nos escupan, que nos golpeen, que digan cosas, casi nunca lo hemos vivido. Podemos decir en esta mañana que no hemos sido tan maltratados ni encarcelados. De pronto al comienzo, cuando se empezó a predicar el evangelio, sí, algunos hasta con machete, etcétera, etcétera, tratados de la peor forma. Aún nosotros, cuando salimos a evangelizar, y a veces la gente se molesta, no necesariamente hemos sido tan maltratados. Nos cerraron la puerta y nada más. Dice aquí en el mismo texto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
La gente lo blasfema a usted, pero como usted es un altar que lleva al Espíritu de Dios ahí, la ofrenda perfecta que es el Cordero de Dios, pues sencillamente, aunque la gente se meta con usted, usted por dentro en su altar está glorificando a Dios. Dice el apóstol Pablo, cuando estamos haciendo la obra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros, ahí van los dones, las virtudes, todo está ahí dispuesto. Y dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros cuando estamos haciendo la obra de Dios. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, el Señor, no usted. Usted pues recibe alguna carga de pronto, maltrato, pero realmente el que está siendo maltratado y blasfemado es el Señor. Pero por vosotros, dice el apóstol, es glorificado. Glorificar a Dios significa adorarlo. Y es más o menos lo siguiente, así cuando sus hijos usted los tiene bien educaditos y va a alguna parte y alguien dice, pero esos muchachos, ese padre sí lo supo criar. Y entonces la gente lo exalta a usted por sus hijos, porque sus hijos se han portado, mire, esos muchachos, no hay que decirles que coman, no hay que decirles que se sienten bien, no hay que decirles que no sean groseros. ¿Por qué? Dice, ese padre, mire, esos hijos como se portan, y ese padre es exaltado. De la misma manera pasa con nosotros. Cuando nosotros glorificamos a Dios con nuestro comportamiento, dice, mire, ese sí es un verdadero cristiano. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo podemos glorificar o exaltar el nombre del Señor? Muchos dicen mis respetos por esa iglesia. Y no importa el lugar donde esté la iglesia, allí siempre estará la iglesia del Señor, pero muchos tienen que decir, es que esa iglesia, donde quiera que se pare, tiene el poder del Espíritu Santo, predica la verdad. Esos creyentes, mire cómo se portan. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi hermano querido aquí de San Calixto que me está escuchando, no se le olvide estas palabras, columna y baluarte de la verdad. Es como una bandera de Dios extendida en todas partes. También hemos encontrado personas que dicen, no, yo no quiero nada de Dios porque es que mi vecina que dice que es de la iglesia me debe dinero, no pone la cara en la tienda, ese vecino me demandó, me golpeó. Bueno, una cosa es que pasen por encima de sus derechos. En estas cosas y en esas cosas que hacemos arbitrariamente o injustamente, el nombre de Dios no es glorificado. El cristiano no tiene por qué andarse metiendo en chismes, en enredos, creando alborotos. Por el contrario, bienaventurados los pacificadores, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que asegurarnos que lo que vivimos glorifique el nombre de Cristo. A veces tenemos dificultades para hacer la voluntad del Señor, pero yo creo que hoy Dios nos está recordando que somos representantes de Dios y no es de cualquier Dios, dice la palabra, del Dios verdadero. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que obramos, podemos glorificar el nombre de Dios. También en lo que hacemos también puede suceder lo contrario, traer vergüenza al nombre de Cristo. Si estamos viviendo en pecado, eso trae vergüenza al nombre de Cristo. Si estamos mintiendo, si estamos trayendo vergüenza al nombre del Señor, cuando estamos alcoholizándonos, los vicios, estamos trayendo vergüenza al nombre del Señor. Es más, incluso cuando estamos diciendo malas palabras, donde en vez de salir buenas palabras salen serpientes, y estamos en ese sentido estamos trayendo vergüenza al nombre del Señor. Cuando escucho música que no es cristiana, estamos trayendo vergüenza al nombre del Señor. A veces decimos, no, es que el patrón me obliga. No, nadie te obliga a nada. Nadie te obliga a nada. El único que usted, su cuerpo, su vida está para glorificar el nombre del Señor. El Señor nos anima a vivir para Él, caminar para el nombre de Cristo. Pero ¿cómo podemos a través de nuestra vida glorificar al Señor? Primero,
cuando estamos pasando por las pruebas. Cuando estamos pasando por las pruebas y usted se mantiene firme en el Señor, usted está glorificando el nombre de Cristo. Juan 11, versículos del 1 al 4 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando estás enfermo, el Señor te sana. Ojalá testifiques que cuando el Señor te sana, y si no te sana, de todos modos, el Señor está siendo glorificado. No es fácil pasar por la enfermedad, por la prueba, por la dificultad, pero cuando lo estamos haciendo, cuando hincamos nuestra rodilla para clamar al Señor, en eso el Señor está siendo glorificado. Estas mujeres acudieron al Señor. Ellas sabían que la única solución para la enfermedad de su hermano era el Señor. Y el Señor es glorificado cuando nosotros acudimos a Él. En vez de echarle la culpa, es mejor reconocer que solo Él sabe por el momento que nosotros estamos pasando. La enfermedad de Lázaro era para que el nombre del Señor sea glorificado. No sé por qué dificultad o por qué prueba está pasando en esta mañana, pero puedes glorificar al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuando hincas tu rodilla, cuando acudes a Él, el nombre de Dios está siendo glorificado. Cuando viene la prueba, el desamor, viene la lucha, la crisis económica. Segundo, cuando glorificamos a Dios, cuando pedimos en el nombre de Jesús. Dice Juan 14, versículos 13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Hay algunos que todavía andan confundidos. ¿En qué nombre pedimos, Señor? Pero es que ¿cómo voy a orar al Padre si Jesús es el Padre? ¿Cuál es el problema? La Biblia nos dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Cuando usted está orando en el nombre de Jesús, sencillamente está orando en el nombre del mediador, que es dice la palabra que solamente hay un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es el Cordero de Dios. Entonces tú estás glorificando a Dios cuando todo lo que pides lo haces en el nombre de Jesús. Dice Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces dice la palabra en Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice la palabra del Señor que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, están en la tierra y debajo de la tierra. Dice la palabra del Señor también que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y esto sanará. Todo lo que hacemos, el bautismo que realizamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces estamos glorificando a Dios cuando todo lo que nosotros pedimos lo hacemos en el nombre de Jesús. Razón tiene el apóstol Juan en la primera carta cuando dice que el que tiene al Padre tiene al Hijo y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Tercero, glorificamos a Dios cuando predicamos el Evangelio. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos glorificando el nombre de Jesús. Cuando usted da testimonio del Evangelio, eso estamos haciendo. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el justo por la fe vivirá. Dice Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida. Gloria a Dios por esas palabras tan lindas.
y el que gana almas es sabio. Cuando hablamos a alguien del Señor, estamos glorificando su nombre. Cuando lo predicamos, estamos glorificando su nombre. Pero a veces vamos por ahí, alguien nos dice algo y nos regamos a veces. Sacamos todo ese viejo hombre que tenemos y en eso el Señor no es glorificado. A veces estamos enfocados tan en nosotros mismos que se nos olvida que hay que darle testimonio al vecino. Y no llevar fruto, no dice la Biblia, no es llevar fruto, es llevar mucho fruto. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Llevar fruto es poner toda la voluntad de Dios en práctica. Cuarto, glorificamos a Dios cuando ponemos por obra su voluntad. Dice Juan 17 del 1 al 4, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificamos al Señor cuando hacemos su voluntad. Glorificamos obedeciéndole. El Señor Jesús como hombre se aseguró que cada paso que dio glorificó a Dios. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, refiriéndose a la humanidad del Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás el Señor quiere que haga su voluntad. No importa donde estés viviendo ahí, el Señor quiere que haga su voluntad. Pero es que, pastor, vivir aquí, eso es muy difícil, la gente lo conoce a uno, la gente no sé qué. ¿Y a dónde te vas a esconder? Eres una luz que debes brillar en medio de las tinieblas. Dice, para que la gente conozca tus buenas obras y glorifique a través de ti a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos glorificar a Dios obedeciéndole en todo, en lo que vemos, en lo que vestimos, en lo que hablamos, en lo que comemos, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Por ahí hay algo que se llama, que los psicólogos dan conferencias de eso, que se llama expresión corporal. Alguien arruga la cara y de una vez muestra todo. Levanta la ceja, con eso dice todo. Una sola palabra de crítica, con eso dijo todo. Por eso glorificar a Dios o hacer su voluntad es obedeciéndole en todo. Dice la palabra del Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por el contrario, use esa palabra que edifica, que exalta al Señor. Deuteronomio 8:1 dice, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Oiga, bonitas estas palabras, viváis y seáis multiplicados. Quizás has dejado de recibir bendición de parte del Señor porque no lo has glorificado como Él desea que tú lo hagas. A veces oramos tan bonito, Padre, glorifica a tu Hijo. Pero cuando el Padre nos glorifica a nosotros, que nos bendice hasta con nuestra economía, ¿tú lo has glorificado? Le has pedido, Señor, que mi economía, un milagro, y Dios te hace el milagro económico. ¿Y alguna vez has aportado al menos para comprar un micrófono en la iglesia? Bueno, ahí le dejo el trompo en la uña, dice alguien. Padre, glorifica a tu Hijo, pero el Señor dice, para que tu Hijo te glorifique a ti también. Deuteronomio 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Bueno, estamos en San Calixto, de la tierra que Dios nos prometió. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento
que yo os ordeno hoy. Él fue bautizado. ¿Necesitaba bautizarse el Señor? No, no necesitaba. ¿Tenía que orar? No tenía que orar el Señor, pero Él oró. Él vivió todas estas cosas porque como hombre, cada paso que dio, se encargó de que todo glorificara al Señor. Quinto, glorificamos a Dios cuando padecemos por su nombre. Dice aquí el versículo 14 de Primera de Pedro 4, y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sois bienaventurados, sois felices. Cuando se burlan, cuando hablan mal de usted por ser cristiano, pero si usted se enoja, ya el nombre de Cristo no es glorificado. Ya no, los voy a demandar, yo tengo, saca la rula por ahí, y bueno, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Si tú vas en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo vas a ser glorificado? No, es que el diablo me persigue, el diablo me la puso en bandeja de plata, el diablo me la puso. No, hermano querido. Sí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y yo hablo con los jóvenes que los mandan a estudiar. Por favor, sus padres los mandan a estudiar, no a buscar novia, ni a meterse en enredos, ni a andar por aquí, por allá, los mandan a estudiar. No son brutos, porque todos esos muchachos son inteligentes. Es más, ve, aquí he sabido de personas que han tenido discapacidad cognitiva y han sacado su bachillerato. Usted no tiene discapacidad cognitiva, no tiene ninguna discapacidad intelectual, eres inteligente. Otra cosa es que te quieras hacer el vago. Y cuando te mandan allá a estudiar, entonces dicen, no, es que el profesor me tiene rabia, es que no sé qué, y entonces empiezan, y malas notas para aquí. Cuando tú sacas malas notas teniendo el tiempo que tus padres les han dado para que vayas y estudies y seas responsable, te estás volviendo un ladrón, porque estás robando a tus padres el vestido, la comida, la ropa, todo eso. Por eso a veces los padres también tienen que a veces exigirle a los hijos, ay, pero es que dicen los hijos, yo tengo derechos. Sí, pero también tienes responsabilidades y estás cumpliendo con esas responsabilidades. Si te vituperan porque has cometido actos, sencillamente ya no eres bienaventurado, sino que más bien estás haciendo que maldigan el nombre de Cristo. Pero nosotros glorificamos a Dios cuando padecemos por su nombre. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Para concluir en esta mañana, vamos a leer en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús, no por los poderes sobrenaturales que ellos tenían, no. El poder sobrenatural era que el Espíritu Santo reposaba en ellos. Hasta pelados andaban porque no tenían ni para la ofrenda. Cuando iban a entrar al culto, entonces iban ahí los dos apóstoles y dijo, pues no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos le damos. En el nombre de Jesucristo levante. Y se armó el escándalo por aquí, por allá. Pero la gente glorificaba a Dios. ¿Usted cree que la gente cuando un borracho, pervertido, asesino, ladrón, mujeriego se convierte al Señor y empieza a andar con la Biblia debajo del brazo, ¿usted cree que la gente no glorifica a Dios? Claro que sí. Pero empiezan, ¿qué haces en esa iglesia evangélica? Y empiezan las persecuciones, pero no te preocupes en esta mañana. Tú puedes glorificar a Dios con tu vida. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.